En las estrechas callejuelas de Edimburgo, donde las sombras esconden secretos profundos, emerge una historia que desafió la moral y sumió a la ciudad en un oscuro capítulo. Bienvenidos a Burke y Hare, el mercado negro de cadáveres. Antes de sumergirnos en este relato, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte y activar la campana. Soy Ola, y este es el canal de Historias Asombrosas y Curiosidades, donde exploramos los casos más intrigantes del mundo. Comencemos. En los confines de la pintoresca Irlanda, a finales del siglo XVIII, se teje la historia de dos jóvenes destinados a ser conocidos como William Burke y William Hare. Esta tierra, salpicada de campos verdes y colinas onduladas, vio nacer a Burke en el seno de una familia campesina. La rutina diaria estaba marcada por el esfuerzo en los campos y la tristeza por la pérdida temprana de sus padres. El aroma de la tierra cultivada por generaciones se mezclaba con las risas fugaces de una familia que, aunque marcada por la pérdida, aún encontraba alegría en las pequeñas victorias cotidianas. Sin embargo, la vida tenía sus propios designios, y la muerte temprana de los padres dejó a Burke con la responsabilidad prematura de cargar con la realidad de la vida. En una aldea cercana, la historia de William Hare se tejía en un telar diferente. En una familia obrera, la astucia se convirtió en un recurso invaluable desde temprana edad. La aldea, con sus callejones polvorientos y casas modestas, era el escenario de la lucha diaria por la supervivencia. Los destinos de Burke y Hare se entrelazaron por primera vez en la niñez, aunque en ese momento la vida los mantuvo en senderos separados. Burke, ocupado en los campos familiares, apenas podía imaginar la existencia del joven Hare, cuyos días estaban marcados por la astucia y la adaptabilidad, las herramientas esenciales para sobrevivir en un entorno duro. Este capítulo inicial, impregnado de los colores y matices de la Irlanda rural, sirvió como preludio de un encuentro futuro en los callejones de Edimburgo, donde sus destinos se cruzarían de una manera que ni el narrador de sus propias vidas podría haber predicho. Nos encontramos ahora en un capítulo crucial de las vidas de William Burke y William Hare, en la época que rodea la década de 1810. El tiempo avanza y la luz de la juventud da paso a la dura realidad de la adultez. Aproximadamente en 1815, William Burke, ahora un joven trabajador en una fábrica local de Edimburgo, se ve inmerso en un mundo de máquinas estruendosas y jornadas agotadoras. En este entorno emerge una conexión inesperada que cambiará su vida para siempre. Conoce a Helen McDougall, una mujer de carácter fuerte y un pasado que, como el suyo, está marcado por la lucha y las dificultades. La chispa del amor se enciende entre ellos en medio de las sombras de la Revolución Industrial, y la década de 1820 se convierte en testigo de su unión en matrimonio. La ceremonia, lejos de ser un cuento de hadas, se desarrolla entre las luchas económicas y las tensiones sociales de la época. La pobreza se cierne sobre ellos como una sombra constante, desafiándolos a encontrar la felicidad en medio de la adversidad. En este mismo periodo, William Hare teje su propio destino matrimonial. Alrededor de 1810 une su vida a la de Margaret Laird, una mujer con habilidades similares para sortear las dificultades de la vida cotidiana con ingenio y astucia. La década de 1820 se convierte en testigo de la unión de esta pareja, quienes se convierten en un equipo en la lucha constante por sobrevivir en un mundo implacable. Las vidas de Burke y Hare, ahora casados, se entrelazan más profundamente en el tejido de las desafiantes circunstancias que los rodean. La pobreza, las pérdidas y la lucha diaria forjan un vínculo que será fundamental en los eventos oscuros que se avecinan en el horizonte de sus vidas. En la tumultuosa Edimburgo de la década de 1820, William Burke y William Hare se aferran a trabajos temporales y oportunidades esporádicas en su lucha por sobrevivir en una ciudad en rápida industrialización. Alrededor de 1822, el crecimiento de la ciudad y la expansión de la revolución industrial crean un panorama complejo de desigualdad y desesperación. Burke, con sus habilidades en la construcción, encuentra empleo alrededor de 1823 en la expansión del sistema ferroviario. Sin embargo, la dureza del trabajo, los bajos salarios y las largas horas no alivian la carga económica de su familia.
La relación con su esposa Helen McDougall se tensa ante la frustración y la incapacidad de proporcionar una vida más cómoda para su familia. Por otro lado, William Hare, aproximadamente en la misma época, navega por diversos trabajos temporales y empleos eventuales. Su astucia y capacidad para adaptarse lo convierten en una figura conocida entre las clases trabajadoras de Edimburgo. A pesar de sus habilidades, los ingresos de Hare son apenas suficientes para mantenerse a flote en medio de la creciente desigualdad económica. En los primeros años de la década de 1820, la creciente demanda y la escasez de cadáveres para la anatomía médica empujan a William Burke y William Hare a un territorio más oscuro. Alrededor de 1827, el comercio clandestino de cadáveres evoluciona de la exhumación de tumbas a la selección de víctimas vivas entre los marginados de la sociedad en Edimburgo. Es en este periodo que William Hare, junto con su esposa Margaret Laird, gestiona una casa de huéspedes en Tanner's Close. Este establecimiento se convierte en más que un simple alojamiento. Se convierte en el tétrico escenario donde Burke y Hare llevan a cabo muchos de sus asesinatos. Comienzan a perpetrar asesinatos, eligiendo a sus víctimas de entre los inquilinos de la casa de huéspedes y entre los indigentes, alcohólicos y aquellos que no tendrían conexiones para ser recordados. Las sombras se ciernen más densas sobre ellos cuando, movidos por la codicia y el miedo a la pobreza, dan el paso hacia el asesinato. El modus operandi se vuelve más violento con el tiempo, alrededor de 1828. Estrangulamientos en callejones oscuros y despojos apresurados de pertenencias personales se convierten en la norma. La ciudad, sin darse cuenta, se convierte en el escenario de una serie de crímenes que dejarán cicatrices indelebles en su historia. La ciudad, ajena al peligro que se cierne sobre ella, se convierte en el teatro de los horrores perpetrados por Burke y Hare en un periodo turbulento de la historia escocesa. La sombra de la justicia se cernía sobre Edimburgo a medida que las acciones de William Burke y William Hare en su comercio macabro de cadáveres y asesinatos finalmente llamaban la atención de las autoridades. Aproximadamente en diciembre de 1828, el destino de Burke y Hare comenzó a teñirse de oscuro presagio. La relación entre los cómplices se vio amenazada por las crecientes tensiones y la paranoia. La vorágine de la impunidad que habían disfrutado se desvanecía lentamente cuando Burke, desconfiado, comenzó a temer por su propia vida a manos de Hare. La traición acechaba en cada sombra, y en un giro sorprendente, Hare decidió salvar su propia piel a expensas de su antiguo compañero. Colaboró con las autoridades y proporcionó testimonio crucial contra Burke. Este giro de los acontecimientos llevó al arresto de William Burke en enero de 1829. El juicio de Burke fue un evento que capturó la atención del público. Aproximadamente en diciembre de 1829, enfrentó múltiples cargos de asesinato y fue declarado culpable. Su sentencia, en una macabra ironía, fue ser sometido a la disección, una práctica que había alimentado con sus acciones ilegales. La justicia había hablado, y el 28 de enero de 1829, William Burke fue ejecutado públicamente. William Hare, por otro lado, no enfrentó la misma suerte. A cambio de su testimonio, quedó libre de cargos y desapareció en las sombras de la historia. Su destino posterior se pierde en la oscuridad, y la historia de su vida después de estos eventos finales sigue siendo en gran medida desconocida. Así concluyó el oscuro capítulo de Burke y Hare en la historia escocesa. Dos hombres cuyas acciones traspasaron los límites de la moralidad y la ley, dejando tras de sí una sombra indeleble en la Edimburgo del siglo XIX. Su historia, aunque tétrica y siniestra, sirve como recordatorio de los extremos a los que puede llegar la desesperación y la codicia, y cómo la justicia, aunque tardía, eventualmente alcanza incluso a aquellos que creen haberse sumergido en las sombras de la impunidad. Increíble, ¿verdad? La historia de Burke y Hare nos muestra la oscura dualidad de la humanidad. Si esta historia te impactó, deja tu like, comparte y comenta abajo tus pensamientos. Gracias por unirte a nosotros en Historias Asombrosas y Curiosidades. Si deseas explorar más misterios y relatos fascinantes, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Hasta la próxima aventura, que la curiosidad te guíe.